¿Cómo están todos ustedes? Ya viene nuestro primer invitado acercándose aquí, asiento. Lo están mirando porque tenemos streaming, así que ponga carita, siéntese. Estamos hablando de Mario Weissbluth, fundador de Educación 2020, que a partir de hoy está como el Brexit. A partir de la medianoche de ayer desclasificó una serie de documentos que apuntan casi a un programa que alguien podría incorporar dentro de sus candidaturas para enfrentar el tema de la educación, tomando en cuenta las realidades del problema y sobre todo tomando en cuenta lo que ha sucedido, es decir, cuáles han sido el impacto de las reformas, cómo se puede amortiguar o corregir alguna de sus facultades más nocivas, qué faltó, qué se tiene que hacer y sobre todo esto mirando espacios que son mayores a los de los mandatos presidenciales de 4 años, donde prácticamente todo es corto plazo. Mario Weissbluth, gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme y es un gran gusto personal contigo, Fernando, que me acuerdo que tú hiciste una crítica del libro Se acabó el recreo hace 8 años atrás. Una crítica, tú me invitaste a que me lo criticaras. Claro, a que te lo criticara. Bueno, pero y una pequeña detalle, tú dijiste casi un programa. Sí. Un programa. Es un programa. Sí, yo vi algunos de los documentos que me mandaste ayer para anticiparnos a esto. Sí. Y además, como tenía embargo, uno no podía decir nada. Sí, claro. Pero efectivamente es un programa. Uno podría perfectamente recibirlo y proponerlo, digamos. Exactamente. Bueno, este primer documento que liberamos hoy día, que es como el documento inicial y conceptual, será seguido dentro de pocas semanas por 4 documentos más, uno mucho más en detalle y con propuestas muy aterrizadas sobre educación inicial, otro sobre educación escolar, tanto técnica como científica, otro de educación superior, ¿no?, que es el más complejo y el que nos tiene rascándonos la cabeza todavía un poquito, y otro que es un tema que nadie comenta, que es el de la institucionalidad de la educación, de las instituciones que manejan la educación. Entre otros, el Ministerio de Educación, que ya no da para más, digamos, ¿no? Ustedes proponen hacer un cambio en el caso de institucional, un cambio en el enfoque o lo que abarca la institucionalidad actual, o están incluyendo cambiar de cuajo cuál es el organismo que regula esto. No, yo te diría que el problema que tenemos es que a lo largo no de este gobierno, sino que de sucesivos gobiernos, el ministerio se ha ido convirtiendo en una suerte de monstruo burocrático que tiene completamente aplastadas las escuelas de Chile. Aplastadas. Es decir, te voy a dar un dato. Si uno enumera las obligaciones que tiene el sistema, una escuela cualquiera, y definimos obligación como cualquier cosa que si no cumples puede ser sancionada. Son 1.800, Fernando. Las obligaciones. Sí. 380 son de infraestructura y las restantes, 1.400 y tantas, son de que si no cumples con esto, con lo otro, con la norma, con la rendición, con esto, con lo otro, te podemos sancionar. No hay escuela en el mundo en que un director de escuela o un sostenedor privado o público, porque esto es igual, pueda concentrarse en la calidad de la educación cuando tiene que cumplir con 1.800 obligaciones. Pero esto se ha ido dando como una especie de cáncer, ¿me entiendes? Que dentro del ministerio alguien muy creativamente inventa la obligación número 1680, ¿no? Y vamos dándole, y vamos dándole, y vamos dándole. Esto requiere de un cambio cultural y que no se va a poder lograr en 3 meses ni en 6. O sea, es una reingeniería significativa que hay que hacer del ministerio. Pero ese es solamente uno de nuestras 10 que hemos llamado verdades inconvenientes. Una cosa que me pareció muy interesante del documento que me enviaste, que hoy día se lanza públicamente, es esta obligación que siente
Educación 2020, de dejar de mirar el tema de la educación en el corto plazo y empezar a mirarlo en el largo plazo. Sí. Esta es una súplica a la clase política. A ver, explícate ahí. Bueno, primero, el documento ya está liberado, está disponible en www.educacion2020.cl, está en la portada ahí, así que cualquiera puede bajar el documento, pero también una gráfica muy entretenida, una especie de diseño gráfico con las 10 verdades inconvenientes, así que uno las puede andar trayendo. Hay que recordar para que alguien no diga, pucha, Weisbrot, qué ciútico. Mira que inventaron una frase, un concepto tan, qué sé yo, verdad inconveniente. Hay que recordar de que esto lo usaron esto se fue un libro, en primer lugar, un libro de Al Gore, ¿no? De Al Gore, cuando era vicepresidente de Estados Unidos, para referirse, entre otras cosas, justamente al calentamiento global, a la situación ambiental del planeta. Aquí es el deterioro global. Exacto. Del sistema educativo chileno. Pero como tú decías, mira, no hay país en el mundo que haya tenido educación exitosa. No hay. De veras no vas a encontrar un país en que no se haya visto con una mirada de largo plazo y con un acuerdo político mayor entre las fuerzas políticas de ese país. Y nosotros estamos invitando a todos a que veamos esto como una política de Estado y no del gobierno de turno, tironeados por una falacia de que si es más mercado, que si es más Estado, que si es más mercado, que si es más Estado, ¿no? Creemos que hay los elementos para llegar a un acuerdo sensato, porque si estamos dando bandazos, ¿no? Vamos a tener retrocesos, y eso es lo que nos ha estado pasando, ¿no? Entonces, pero creemos además que las condiciones, si nos ponemos de acuerdo en estas 10 verdades inconvenientes, creemos que es posible llegar a este acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas verdades inconvenientes? Bueno, ya dijimos una en términos de la cuestión burocrática, que es una cuestión de terror simplemente, y que estoy seguro que si hay cualquier director de escuela o sostenedor escuchándome va a estar aplaudiendo porque ya no soportan más, ¿eh? Pero bueno, voy a las otras 9. A ver. La primera no es exactamente educativa, Fernando, es previa, ¿no? Y es que, y esta es una verdad inconveniente que los chilenos se rehúsan a aceptar, y es que tenemos una infancia gravemente abusada en Chile. Esto es una cultura del abuso, ¿no? El otro día, no me quisieron decir el nombre del diputado, pero en una sesión de la Cámara, el diputado reafirmó su derecho a golpear a su hijo en su casa, ¿no? O sea, esto es parte de la cultura. Eso lo dijo un diputado en una sesión de la Cámara. Y yo traté de pedirle a la presidenta del Consejo de la Infancia que me dijera quién era, pero no quiso, ¿no? Pero mira, según datos de la UNICEF, el 25% de los 4,5 millones de niños y adolescentes de Chile es severamente abusado física o sexualmente en su hogar. 25%, Fernando. Lo ha dicho. Uno de cada 4 niños. Estamos hablando de 1 millón de niños. Entonces, ahora, no coincidentemente, se han hecho muestras y estudios. La Universidad de Chile publicó un seguimiento de prevalencia de enfermedades psiquiátricas en la infancia, y tenemos con que un 28%, mira qué casualidad la cercanía del número, tiene patologías severas. ¿Cómo vamos a montar un sistema educativo así? Hoy día tenemos el CENAME, que por cierto es la punta del iceberg. Es solamente eso, la punta del iceberg, donde vienen a dar ya los que ya fueron abusados, golpeados, abandonados, ¿no? Pero si no asumimos esto como una misión país, de Estado, ¿no? No vamos a llegar a ningún lado, no vamos a llegar. Mira, hoy día hay en el mundo CENAME, ¿no? En el sistema de protección de la infancia, hay aproximadamente 150.000 chicos, ¿ya? Y la estadística es que 80% de ellos, porque no todo es malo, 80% de ellos más o menos logra reinsertarse,
Pero hay un 20% de ellos que termina delinquiendo y en la cárcel. Estamos hablando de 30.000 niños en los próximos años. Y después nos sorprendemos, como salió una noticia por ahí hace poco, de que la mitad de la población carcelaria comenzó a los 13 años su carrera delictiva. Entonces, además, ¿cómo un sistema escolar puede absorber esa carga emocional? Eso no se lo podemos endilgar al sistema escolar, ¿me explico? Ni al sistema de educación inicial, ni a las salas cunas, ni a los jardines. Claro, tienen que estar preparados para esto. Y eso implica, por cierto, preparar a las educadoras de párvulo, a los asistentes de educadora, a los profesores de básica, para lidiar con esto. Me contaba nuestra presidenta Mirencha Anaya, ahora, hace pocos minutos por el celular, de que estaban haciendo una tutoría con nuestras metodologías de redes de tutoría, y que de pronto en la sala irrumpió un chico de 9 años, pero así completamente descompensado, aullando prácticamente, y estaba en la escuela, ¿no? ¿De dónde crees tú que pasó eso? Pero en fin, lo que quiero decir, porque yo sé que el tiempo en la radio siempre es breve, es que un segundo punto es que con la infancia abusada en estos niveles no vamos a llegar a ningún lado. Y esta es tal vez la amenaza más grave que se cierne sobre Chile, no solo sobre su sistema educativo. Una siguiente comentario que se desglosa después en varios es que la calidad, o sea, cobertura hemos ido aumentando en inicial, en escolar, primero primaria, después secundaria. En educación superior esta ha sido una verdadera explosión de cobertura, pero en la cual, por angas o por mangas, la calidad ha quedado, ¿no? Postergada. Por decirlo amorosamente. Por decirlo amorosamente, gracias por la palabra, Fernando. En todos los niveles. En educación inicial no es una educación inicial de calidad. Es con pocas educadoras y asistentes por sala, ¿no? Comparado con los estándares internacionales. Es una educación que pretende que los niños no jueguen, sino que aprendan a sumar a los 3 años, cosa que nos miran los extranjeros así con cara de si estamos locos, ¿no? Es un lugar donde los niños deben ser estimulados a jugar y a convivir, y a vivir sus emociones, no a prepararse para el Simpson, ¿me entendí? O sea que, bueno. Después, en educación escolar, bueno, los datos están ahí. O sea, el PISA estancado, el CIMSE ya no te diría estancado, sino que me temo que las noticias que vienen esta semana son para peor, ¿no? Esta semana se anuncia Entiendo que esta semana o el próximo, pero pronto. Peor aún, la calidad escolar está todavía completamente simsificada, ¿no? Niño aprenda de memoria. La innovación pedagógica no ha llegado a las aulas, ¿no? Y seguimos en una metodología de poner a los niños como en un cinito, así en una sala de cine, con un profesor recitando, ¿no? Para que se aprendan de memoria cuestiones. Una cosa que yo me acuerdo que criticó, que es de terror. Que criticó Paulo Freire en los 60. Bueno, pero han pasado 50 años, pues, Fernando, y sigue igual. No ha habido ninguna política de impulsar la innovación en las aulas, y nosotros estamos haciendo pruebas piloto y sabemos que sí se puede. Y sí se puede con los mismos profesores y con las mismas escuelas, y además sin legislación, Fernando. ¿Cuál es el mecanismo que lo hace virtuoso? Lo que lo hace virtuoso es una metodología, en nuestro caso hay varias, pero la que nosotros estamos impulsando en este momento es lo que se llama tutoría entre pares, en que al final son los niños los que tutorean a sus compañeros. Primero tutorean los profesores a los niños hasta que los niños están en condiciones de tutorar. Esto lo estamos probando hoy día en la Araucanía y en escuelas de la región metropolitana, y ahora voy de aquí a Ñuñoa, y está funcionando. Ahora, si es que te entiendo bien, ese sistema requiere una condición básica,
el que haya simultáneamente en una sala de clase personas que sean muy hábiles y personas que eventualmente no sean tan hábiles, para que los más hábiles puedan... Sí y no. Sí y no, mira. O sea, va contra la selección, lo que estoy tratando de decir. Seguro. Ese es otro tema. Ahí hay otro tema que es otra de las verdades, pero te la dejo para después. Pero lo que estamos viendo es que en cualquier aula de colegio particular pagado o de la escuela municipal más pobre, la manera de hacerlo, que por cierto nos la han enseñado los mexicanos, fíjate, los mexicanos están avanzando en esto mucho más rápido que nosotros, es que tú lo haces voluntariamente, nunca obligas a nadie. Entonces, como lo estamos haciendo en cualquier escuela hoy día, siempre la mecánica es la misma. Llegan 3 de nuestros tutores de la fundación y tutoran a 10 profesores en cómo hacer esta tutoría, ¿no? ¿A cuáles 10 profesores? A los que quieren. No, en un determinado nivel, ¿no? En un determinado año, que puede ser en cualquiera. Estos 10 tutores después, con nuestro apoyo, pero ya más lejano, tutoran a 10 alumnos. Ya tenemos 20. Los 20 tutoran a 20 alumnos. Ya tenemos 40. Y esto se propaga como una epidemia virtuosa, Fernando. Y eso es lo que lo hace además como una metodología que en el largo plazo es muy barata de implementar. Muy barata, sí. En México ya están avanzando a la velocidad del rayo a 35.000 escuelas, que es 3 veces todo el tamaño del sistema escolar chileno, ¿no? Pero aquí, napo, ¿no? Entonces, prueba estandarizada de opciones múltiples y memoria. No, pues exactamente, que es una cosa loca. Porque además esto de la prueba estandarizada mata la creatividad, mata la oralidad, porque no te tienes que andar expresando, ¿no? Mata el trabajo en equipo, ¿no? Mata la socialización y la convivencia. Lo que nosotros estamos viviendo en estas escuelas piloto es emocionante, Fernando. Cómo se cambian las actitudes en la comunidad escolar, cómo los chicos empiezan a respetarse unos con otros, cómo disminuye el bullying. O sea, es una metodología, y de veras no estoy exagerando, que estamos convencidos que no solo puede cambiar las aulas, puede cambiar Chile en términos de las relaciones interpersonales. Mira, están llegando los apoderados a las escuelas a preguntar qué pasa, porque sus hijos están tutorándolos a ellos, a los papás, para practicar las tutorías que van a hacer el día siguiente, ¿me entiendes? Entonces, bueno, tampoco me quiero detener en este punto, pero esta educación simplificada y unidireccional no es la que el siglo XXI necesita, y además la evidencia internacional, no solo en México, en el mundo, es total. ¿Qué cuesta que nos pongamos de acuerdo políticamente en una cuestión de esa naturaleza, ¿no? Pero voy a seguir. Tú lo mencionaste o lo adelantaste un poco. Seguimos con el sistema educativo completamente segregado. Segregado socialmente. En los jardines infantiles, en los colegios, en las universidades, ¿no? Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en que una gran meta país es disminuir la segregación de todo el sistema educativo, ya veremos cómo, pero por favor pongámonos de acuerdo en que hay que disminuir la segregación. El país también está amenazado en su cohesión social. Mientras sigamos, ¿no es cierto?, teniendo... Claro, mientras enseñes a bando, para ponerlo en términos brutos. Sí, pues cada uno no se reconoce más que con sus iguales, sean estos iguales como tú y yo de pelito rubiecito y color azul, o sean los otros iguales, los de mechas de clavo o los de mechas castaña. Mientras no logremos que los chicos, y sobre todo los chicos en las edades más abajo, aprendan a convivir y conocerse unos con otros, y no solamente por clase social, en su vida van a tener que convivir no solamente con distintas clases sociales, en su trabajo, ¿no? Sino que inclusiva en términos de la discapacidad, inclusiva en términos de los inmigrantes, inclusiva en términos de, ¿no es cierto?, personas con problemas de aprendizaje, ¿no? Si no logramos, como pasa en todo el mundo avanzado, por cierto, o sea,
no estoy inventando una cuestión revolucionaria. Esto es lo que se hace en todo el mundo, ¿no? Otro punto. Perdón. Apúrate porque nos queda pero muy poquito tiempo. Entonces... Muy poquito tiempo. Lo último en que me voy a quedar en 2 puntos, pero muy rápido. El caos en la educación superior. Ya no da más. Sí, yo leí las cartas de los rectores, estos que amenazan con retirarse la gratuidad. El caos en la educación superior no da más. El caos en la educación superior es fruto de 30 años de libertinaje de mercado, pero también es fruto de muchos errores cometidos en este gobierno, que han aumentado el caos en lugar de disminuirlo. Aquí también tenemos que lograr un acuerdo país y vamos a salir en pocas semanas más con propuestas muy concretitas, digamos, en ese terreno. Y por último, la educación pública abandonada a nivel no preescolar, porque ahí sí tenemos mucha educación pública, pero a nivel escolar 35% de cobertura y a nivel superior es 26% de cobertura y en educación técnica es 1% de cobertura. Nosotros creemos que pueden y deben convivir las instituciones públicas y las privadas, pero hay que darle al Estado la misión y el derecho y la obligación de restituir un cierto porcentaje, tanto a nivel escolar como superior, de cobertura, porque es la única que le va a dar un eje plural a todo el país. Déjame hacerte una última pregunta, Mario, que tiene que ver con, tú dijiste esto, el país tiene que conversar al respecto, el país tiene que llegar a acuerdos, tiene que generar algún tipo de consenso respecto de su educación. Bueno, muchas cosas se lograron a partir de consensos o de acuerdos, y los acuerdos implican en alguna medida que uno tiene que ceder algo para que el otro de alguna manera se integre, y han habido medidas de ese tipo que después han resultado nefastas. Por ejemplo, el CAE fue una manera de masificar la educación incorporando a través de los bancos un financiamiento privado. ¿Sí? Y fue una suerte de transaca. Vean ustedes también una oportunidad de negocio acá, y así colaboran con la educación. Y finalmente, como tú mismo lo has dicho varias veces, 20 años después o 25 años después tenemos un país de una segregación brutal y endeudado al máximo. Por eso es en educación superior. Eso es en educación superior. Ya, metimos la pata con el CAE, hay maneras de resolverlo. El problema que vamos a tener, te lo preadelanto, pero va a haber un documento completo sobre eso, es cómo hacer coexistir la gratuidad con el crédito. Y no es trivial. Lo acaba de decir el expresidente Piñera como candidato, digamos, que va a abandonar la lógica de la gratuidad y aumentar la lógica de las becas y los créditos. Yo no creo que el presidente Piñera, con todo respeto, nosotros no queremos, en este momento no estamos por pelearnos con nadie, de veras. Pero yo creo que hoy día hay en total de los 1.300.000 alumnos de educación superior, hay solamente un 25% que está realmente con gratuidad, hoy, ¿no? Echarla para atrás cuando son los cabros que realmente no pueden pagar ni un peso, nos parece que sería políticamente insostenible. Pero en fin, lo que queremos es llegar a un consenso de dónde están los límites de la gratuidad y de las políticas de crédito en que los propios chicos se hagan cargo. Fíjate que hay una cosa en la cual yo felicito al gobierno de Piñera anterior. En el gobierno de Piñera anterior se sacó una modalidad de crédito mucho más sensata, en que los chicos pagan UF más 2, en que no pagan más allá del 10% de su ingreso personal cuando ya están trabajando, cosa que no, y si no están trabajando no pagan. O sea, se desarrolló una modalidad de crédito sensata. Entonces vamos, por favor, poniéndonos de acuerdo y no agarrándonos del moño. Raya para la suma, Mario Weisbluth, ¿dónde puede encontrar la gente este primer documento de los 5 que van a ver? www.educacion2020.cl. Lo repito, www.educacion2020.cl. Y por último, Fernando, gracias por la oportunidad, y quiero decirle a todos los que nos están escuchando que estamos dispuestos a ir a cuanto foro, evento, seminario, encierro, debate, todo, las majadas educativas, lo que tú quieras, porque aquí hay que ponernos de acuerdo todos. Mario Weisbluth, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Volvemos en un ratito.